porque la inteligencia artificial ha traído consigo numerosos beneficios, pero también se ha convertido en aliada para cometer delitos. De ello vamos a hablar hoy en nuestra sección de Igualdad de cada martes. Para ello nos acompaña nuestra delegada de Igualdad de Radio Televisión Canaria, Noé. Muy buenos días, porque vamos a hablar de cómo eso incluso se ha vuelto en contra de las mujeres. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Buenos días, Marta. Obviamente hay un punto de partida, ya ha pasado en más situaciones, pero se ha visibilizado en las últimas semanas a raíz de lo que le ha pasado a la cantante Rosalía. Un reggaetonero modificó a través de la inteligencia artificial una fotografía suya que ya había compartido en redes sociales y la desnudó virtualmente y compartió luego esa fotografía. Ella obviamente ha hecho una respuesta, pero nos planteamos la cantidad de formas de delitos que pueden afectarnos también a las mujeres y que entran también en juego, igual que pasó en su momento con Internet, pues con el uso de estas nuevas tecnologías. Y de ello vamos a hablar. Nos acompaña una abogada y integrante además de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Colegio Oficial de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Ya es, ¿qué tal? Primero, antes de nada, bienvenida. Gracias. Cecilia Enciso de la Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, Cecilia, nos encontramos con un montón de no nuevos delitos, porque no son nuevos delitos, pero sí nuevas formas de cometerlos, porque, como decía Marta, las nuevas tecnologías, esta inteligencia artificial, puede ser una aliada para hacer bien, pero también para hacer el mal, en este caso para delinquir. Sí, ¿Qué se han encontrado? Es que efectivamente al final la inteligencia artificial ha llegado ahora, en este momento, como cuando hubo la revolución de Internet, ha llegado para quedarse y además ya está accesible al público en general. Eso es lo que ha hecho que efectivamente tengamos una herramienta más para los delincuentes, tanto para delinquir como para que ese delito pueda ser incluso más perfeccionado y más complicado de perseguir. Claro, porque nos encontramos varias dudas, ¿no? Lo primero, cuando se usa inteligencia artificial, ¿quién comete el delito? ¿De quién es la autoría? ¿De esas inteligencias artificiales generativas o de la persona que organiza, ¿no? En ese caso. Hombre, en principio siempre tiene que haber detrás un componente humano, en el sentido de que la inteligencia artificial, por lo menos a día de hoy, no tiene la capacidad de delinquir por sí misma. Tendrá que haber una persona detrás que sea la que le dé los elementos necesarios para que esa inteligencia artificial pues genere, pues a lo mejor, pues sobre todo en este caso, por ejemplo, con lo que le pasó a Rosalía, lo que han hecho es, con inteligencia artificial han generado una imagen. Eso obviamente hay un responsable penal o civil, pero que sea una persona. Una persona o una persona jurídica, claro. Cecilia, ¿qué tipos de delitos nos podemos encontrar en este ámbito? Por ejemplo, con el tema de lo que ha pasado con Rosalía, con ese trucaje de esa fotografía. Bueno, es verdad que lo que le ha pasado a Rosalía puede ser perseguible no solo de forma penal. Obviamente nuestra Constitución española recoge el derecho del honor y a través de la vía civil podemos, con la legislación que tenemos, pues podemos intentar que se nos resarza el daño que se nos ha creado a través de la vía civil. También incluso desde la vía administrativa, a través de la Agencia de Protección de Datos, podemos requerirles incluso a las páginas o a las aplicaciones que soporten esas imágenes un requerimiento de su eliminación para que no se siga divulgando. Y después, dentro del ámbito penal, es verdad que tenemos algunos delitos en los que pudiera subsumirse la conducta delictiva. Lo que pasa es que también específicamente el delito que podría cometerse con el uso de imágenes falsas en personas adultas no lo tenemos recogido como tal en nuestro Código Penal. Pero sí es verdad que podríamos entender pues que puede haber un delito ante la integridad moral o incluso acoso o amenaza. O sea, podrían utilizarse otras vías a través de esa imagen creada artificialmente. ¿Y en qué caso consideras que o recomendarías a la persona que sufre ese tipo de actos, como estaba diciendo Noé, que denunciara o que llevara a cabo esas acciones que estabas comentando? Claro, obviamente lo primero es tener información y, por ejemplo, estos programas, al final, el tener la formación y información divulgativa hace que las personas sepan que eso puede ser perseguible. Es verdad que no en todos los casos tendremos que acudir a la vía penal, habrá que ver el hecho en sí y la repercusión. Por ejemplo, una persona, a lo mejor, como por ejemplo Rosalía, pública, a lo mejor puede pretender que le puede ser más rentable que precisamente esa persona pida disculpas públicamente antes que a lo mejor intentar perseguirlo de forma penal. Pero incluso las personas anónimas, hay momentos en los que puede haber una vulneración hacia nuestra propia imagen, hacia nuestra intimidad,
que realmente esa persona lo que quiere no es tanto una indemnización económica o no es tanto que pueda ser perseguible como delito y a lo mejor con penas de cárcel o con multa, sino lo que quiere es el reparo público. Y entonces muchas veces eso sí lo conseguimos por la vía civil a través de que dentro de la condena se condene a publicar en el mismo medio en el que estaba publicado como la propia sentencia donde dicen que eso no se debió cometer. Ahora bien, ya dentro de lo que hablamos de, por ejemplo, en el mundo Twitter, donde hay un anonimato detrás, es muy complicado perseguirlo, porque al final, salvo que sea generalizado, al final el problema es que, salvo que tú tengas claro quién hay detrás, tiene que haber una pericia tecnológica tan delicada que es complicado perseguirlos. Pero siempre lo importante es que se denuncia en la policía y la policía tiene una unidad específica que es para los delitos informáticos, que igual si se les suministran los datos suficientes pueden llegar a averiguar pues a lo mejor la IP desde donde se ha emitido esa información, esa vulneración. Nos estamos encontrando también, y ya ha pasado en algún caso, esas imágenes trucadas con inteligencia artificial, tanto de mujeres como de niños y niñas, se trucan y acaban en páginas de pornografía. ¿Cómo se puede actuar en esos casos? Porque, claro, estamos hablando de que nuestra imagen queda expuesta, se puede mezclar incluso con otros delitos como la sextorsión, habitual en el caso, por ejemplo, de parejas que comparten a lo mejor en un momento dado con consentimiento imágenes íntimas, pero luego, imagínate que se rompe esa relación, que muchas veces sucede, se produce un chantaje o esa extorsión a través de imágenes en las que hubo consentimiento en ese momento, pero no para difundirlas. Efectivamente. ¿Cómo se actúa? Pues mira, vamos a ver, en principio podemos distinguir varias situaciones. Por ejemplo, en el caso de imágenes de menores, ya sean incluso artificiales, ya sí tenemos recogido en nuestro Código Penal que no se pueden utilizar imágenes de menores para sexualizarla, o sea, un sexo explícito no puede ser ni creado ni siquiera de forma simulada, porque eso ya sí está perseguido penalmente. Después, por otro lado, en el caso que me comentabas de cuando ha habido un consentimiento en esa grabación de imágenes, claro, ahí lo que estaríamos también es en otro tipo de delictivo que sí lo tenemos hoy día también recogido, que sería la revelación de secretos, porque esa imagen que se está mostrando al público o entre las redes sociales es una imagen nuestra real y ese delito sí estaría recogido. Y después, el problema de la extorsión o de la sextorsión, en este sentido, poniéndolo en el término que estamos hablando, claro, aun la persona, aun la víctima, sabiendo que esa imagen no es real, al final, nuestra mente ha venido siempre acostumbrada a que todo lo que vemos o oímos, sobre todo por la vista, lo entendemos como real. Entonces, al final es verdad que pueden ser víctimas de extorsión y de chantaje y de amenazas, porque ya solamente el hecho de que se divulgue esa imagen, aún sabiendo que no es real, va a causar un perjuicio muy grande. Más a la velocidad que se divulga a veces a través de las redes. A través de las redes. Hay una cuestión, Marta, Cecilia, en este ámbito, que es que va todo tan rápido que yo creo que en todas las profesiones, con la llegada de la inteligencia artificial, no ha dado tiempo ni siquiera a legislar, que es lo que está pasando ahora. La Unión Europea empieza a dar los primeros pasos a nivel de legislación, pero, por ejemplo, desde el colectivo de ustedes, ¿cómo se están organizando? Me imagino con mucha formación también. Sí, en principio nosotros, por ejemplo, desde la Comisión de Nuevas Tecnologías del Colegio de Abogados a la que pertenezco, lo que hemos hecho de momento es hacer unas jornadas un poco para conocer la herramienta, porque claro, al final tampoco podemos asesorar a lo mejor a nuestros clientes si no conocemos a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, en abril precisamente hicimos una jornada donde vinieron pues una experta sobre todo en inteligencia artificial para enseñarlos lo que era la herramienta, el sistema un poco de programación, ver lo que un poco hay detrás. A día de hoy ya lo que tenemos es que empezar a trabajar con ella para poderla conocer. Y después, por otro lado, lo que se tendrá es que las distintas áreas del derecho se tendrán que ir combinando para, por un lado, hacer mucha formación y después realizar modificaciones legislativas para a lo mejor especificar los delitos que se quieren perseguir, pero claro, eso tiene un proceso riguroso y para que sean eficaces, claro. Pues Cecilia Enciso de la Rosa, abogada integrante de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender esto que nos estamos encontrando, que nos afecta al final a todos y todas y que en el punto de vista de igualdad también puede suponer una nueva vía para que se siga perpetuando esos comportamientos y esa violencia también, en este caso sexual, violencia digital, se habla ya contra las mujeres. Y sobre todo incidir en ese mensaje que tenemos vías, que tenemos herramientas para poderlo denunciar, para no quedar desprotegidos ante este tipo de delitos. Gracias a las dos. Exacto. Buena semana. Gracias.